A todas y todos por su presencia a esta conferencia de prensa. Decirles que desde los grupos parlamentarios del PRD, tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, el día de hoy presentaremos un punto de acuerdo que tiene que ver con el asunto de la llamada Ley Garrote. Y lo que estamos solicitando es que en principio esta comisión permanente pueda manifestarse en contra del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal en el Estado de Tabasco y la cual se aprobó el 29 de julio y como les decía que todo mundo la conoce ahora como la Ley Garrote. Y tiene un segundo resolutivo que tiene que ver con que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador Constitucional y al Congreso del Estado de Tabasco a dejar sin efecto el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco. Nos parece de manera particular que estas reformas violentan la libre manifestación que está establecida en nuestra Constitución y por eso, con independencia de este punto de acuerdo, desde el grupo parlamentario estaremos promoviendo con los distintos grupos parlamentarios de oposición para poder presentar una acción de inconstitucionalidad con el 33% que podamos tener de firmas de diputadas y diputados. Por otra parte, decirles que vamos a presentar una iniciativa para hacer reformas al Código Penal y en este sentido hacer de la pederastia un delito que no prescriba. Como ustedes saben, este es un delito que por desgracia, además de que destruye la vida de las víctimas se atreven a decir lo que les ocurrió ya cuando generalmente son mayores y eso evita que quienes fueron los victimarios puedan ser sancionados. Y aquí nos encontramos que tiene que ver con todos aquellos que están cerca de las niñas y de los niños, que tiene que ver con cuidadores, que tiene que ver en muchas ocasiones con profesionales que están muy cercanos por la profesión que tienen, con niñas y niños como profesores, por poner un ejemplo, pero también lo hemos visto con algunos representantes de distintos cultos religiosos. Estas son las dos, lo que presentaremos el día de hoy, tanto la iniciativa como el punto de acuerdo que les he comentado. Sí, si nos permite, coordinadora, le quiere preguntar Víctor Mayén, de Capital México. Sí, gracias. Buenos días, coordinadora. Dos cuestiones rápidamente. Hoy el presidente festina estas cifras del INEGI de 0.1% de crecimiento del PIB. Dice que echa atrás los augurios de los analistas de que esta economía entraría en recesión. ¿Realmente hay un escenario para festejar este raquítico crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre? Y la otra es la acusación que lanzan contra Agustín Carstens cuando fue secretario de Hacienda, que desde esa dependencia él repartía los moches a los grupos parlamentarios en diputados para que sus presupuestos fueran aprobados por unanimidad. Mire, en principio me parece que no hay nada que festejar. El que tengamos de crecimiento del 0.1 en el último trimestre, por supuesto que nadie quiere que sea menos, nadie quiere que lleguemos a una recesión como se ha venido comentando. Lo que tenemos cierto es de que venimos de un porcentaje de crecimiento que se prometió en campaña. Primero hablaban de un 4% que se lograría, luego han dicho que no será o que puede ser en 6 años. Lo que es cierto es de que no vamos bien. Y por supuesto que lo que tenemos que estar haciendo en vez de festejar es tomar cartas en el asunto y ver cómo podemos tener en verdad un crecimiento
que sea real, pero esto solamente va a ocurrir si se toma en cuenta lo que ya están diciendo expertos y lo que están diciendo quienes tienen que ver en este tema. Entonces, me parece ahí que el presidente debe de finalmente aceptar que hay otros datos que nos pueden permitir avanzar y en ese sentido tener un crecimiento que todo el mundo queremos. Pero mientras tanto, lo que sí sabemos es que sigue habiendo carencias en las familias, lo que sabemos es que no hay empleo, que no ha crecido el porcentaje en torno a los empleos dignos y bien pagados, y mientras esto no ocurra, me parece que no tendríamos nada que festejar. Eso por una parte. Y por otra parte, yo más que defender a personajes, yo lo que le pediría al presidente de la República es que cada que lance una acusación, pues que la haga con una carpeta de investigación, con una denuncia de por medio y que tenga nombres y apellidos. Porque lo que hemos visto es que si de repente no le gusta cómo opina un medio de comunicación, se deja ir en contra del medio, quien no opina igual que el presidente, entonces ya es conservador. Quien no coincide con sus datos está en contra de la Cuarta Transformación, y ahora que tenemos este nuevo dato, pues lo que debería de estar haciendo, más allá de decirlo, es presentarlo con las denuncias correspondientes para que deje de ser un comentario más en vistas de poder lacerar a alguien. A mí me parece que cualquier acto de corrupción debe de ser castigado, pero asistir con las instancias correspondientes. Y si pareciera que solamente son comentarios, pues debería de dar nombres y apellidos y de qué forma fueron, porque de lo contrario, pues quedará solamente en un anecdotario. Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Gracias. Hola, diputada, buenos días. Preguntarle, traemos hoy una nota sobre los privilegios de los que gozan algunos presos en la Ciudad de México, en caso particular del Cuini, dice que se apoderó incluso del reclusorio norte. Preguntarle si se pediría la destitución del director del sistema penitenciario de la Ciudad de México, o que las autoridades también pues investiguen, además de él, qué otro tipo de delincuentes o de personas que están ahí dentro gozan de estos privilegios. Bueno, me parece importante que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto. Es una responsabilidad de ellos el finalmente en que tampoco existan actos de corrupción. Esos son actos de corrupción que están en distintas cárceles, por lo que se ha venido sabiendo en los distintos medios de comunicación. Entonces, me parece que aquí la autoridad debe en verdad tomar cartas en el asunto. Y finalmente, pues lo que todos quisiéramos de las cárceles, los reclusorios, es de que quienes ingresan ahí para purgar alguna condena, pues cómo deberían de tener una reinserción, más bien el poder tener actividades y tener lo necesario para que de manera integral pues puedan reinsertarse a la sociedad, y cosa que no estamos viendo, todo lo contrario, por lo que ahora has exteriorizado que se maneja en Milenio. Lo que nos damos cuenta es pues que sigue habiendo corrupción, lo que nos damos cuenta es de que hay privilegios, y que entonces ahí quienes son los principales responsables es la autoridad, y me parece que debe de ser sancionado. Gracias. No tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a usted. Buenos días.